de Juan Fernando Porras Martínez del Grupo Armado Organizado ELN en la zona rural del municipio de Tibú, específicamente en la vereda Las Palmas, en norte de Santander. El hecho dejó como resultado la muerte del soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo de Palmira, Valle del Cauca, y 5 militares más heridos, entre ellos 2 suboficiales y 2 soldados, quienes presentaron lesiones por esquirlas. Los heridos fueron evacuados vía aérea hacia la Clínica Médica Duarte, donde quedó registrado a través de un video cómo iban llegando los uniformados y cómo eran atendidos por parte de los galenos. Las autoridades rechazaron este ataque que vulnera el derecho humano y aparte de eso infringe el derecho internacional humanitario y pone en riesgo la población civil en la zona del Catatumbo. Todo esto ocurre en momentos en donde se busca la liberación de 5 policías que fueron secuestrados el pasado 6 de enero, en menos de 24 horas de la visita de la defensora del pueblo Iris Marín a esta zona, en donde ofreció detalles de cómo se ha registrado esta violencia del Catatumbo que lleva un año y que tiene más de 96,000 personas desplazadas. Muy bien, Richard, muchas gracias. Precisamente el presidente Gustavo Petro esta madrugada trinó al respecto en un mensaje que escribió en su cuenta de la red social X a la 1:17 de la mañana. Dice: el ELN habla de paz y celebra que asesinó 200 campesinos humildes hace un año y mata a un joven soldado, quizás hijo de campesinos también o de una familia de algún barrio popular de nuestras ciudades, y se alegra. Lo repito, qué estupidez de la codicia. Siéntense, reflexionen. Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto, son las palabras del presidente Gustavo Petro, que escribió en la red social X en un mensaje esta madrugada, cerca de la 1 de la mañana, justamente al respecto de este atentado, de este nuevo atentado por parte del ELN en Tibú, en norte de Santander. Pues precisamente un año después de que esa guerrilla iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca ya de un centenar de muertos y más de 1,000 personas desplazadas, la crisis humanitaria sigue sin solución y las Naciones Unidas están advirtiendo que la respuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido insuficiente. Precisamente los delegados del gobierno lo están admitiendo. Sarima Ferris. El secuestro, el desplazamiento forzado y el control violento de la población civil marcan el balance que deja un año de guerra en el Catatumbo. Un año después, la emergencia no solo persiste, sino que se profundiza. Las comunidades continúan desplazándose, viviendo bajo amenazas, confinamientos y control armado, sin garantías de retorno ni soluciones estructurales. Para Scott Campbell, alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, el problema es la respuesta por parte del gobierno. Para el Catatumbo, la respuesta del Estado ha sido parcial y fragmentada, con mayores avances en acciones reactivas, pero no en acciones preventivas y estructurales. Y es que esto coincide con lo que dice el propio gobierno. Lourdes Castro, alta consejera para los derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Presidencia de la República, admite que, aunque se han hecho esfuerzos, estos no han sido suficientes. La respuesta humanitaria efectivamente sigue siendo muy fragmentada e inmediatista y por lo tanto, aunque estamos haciendo esfuerzos en el gobierno nacional para que no sea así, pues falta mucho. Desde el territorio, líderes comunitarios insisten en que la realidad del Catatumbo no puede entenderse solo desde los informes y que las decisiones deben construirse escuchando a quienes viven el conflicto a diario. Jaime Botero, presidente de Asojuntas. Me alegra ver ese desfile de chalecos que hay hoy en día aquí, que es la única manera que se vean, ¿no? Vienen cuando les conviene. A esos informes que ustedes están escuchando le falta más, están chucutos. El llamado de las ONGs y de los líderes es a retomar los diálogos y a avanzar en soluciones estructurales para garantizar la presencia estatal permanente en la zona del Catatumbo. Gracias, Salima. Por otro lado, se conoció también ayer tarde en la noche que unas 400 personas estuvieron retenidas por parte... 400 personas estuvieron retenidas a tropas de la tercera división del ejército de esta zona rural de El Rosario, en el departamento de Nariño, en el sur del país. Estas tropas estaban realizando acciones en contra de los cultivos ilícitos, de los cultivos de coca, y fueron retenidas por la comunidad. Después de más de 3 horas de diálogos con los habitantes de allí, de la región, los uniformados fueron liberados. La información la tiene Winston Viracachá.
Fueron más de 4 horas en las que un grupo de 500 cultivadores de hoja de coca del municipio de El Rosario, de la vereda Esmeraldas, impidieron que el Ejército Nacional realizara operaciones militares en este sector de la cordillera en el norte del departamento de Nariño. Alex González, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación del departamento. Yo no diría retenidos, tampoco llegaría hasta el punto de definir eso como una sonada. Eso ya lo definirán son los órganos competentes, sobre todo pues en este caso Policía Judicial y Fiscalía. Pues hubo precisamente una situación entre la población civil, particularmente los sembradores de hoja de coca del municipio del Rosario, con la fuerza pública. Afortunadamente no pasó a mayores, como te lo digo, en otros departamentos donde se llevan los equipos, se llevan los fusiles, se llevan a los mismos soldados. Altos mandos de la Brigada 23 del Ejército con sede en Pasto manifestaron que se mantendrá la presencia de registro y control de la tropa en esa zona de la cordillera El Nariño. Winston, gracias. Y seguimos en el sur del país porque en el departamento del Cauca continúa el despliegue de las autoridades para encontrar 17 camionetas de alta gama que fueron robadas por las disidencias de las FARC allí en la vía panamericana. Los carros eran transportados hacia Pasto en 2 camiones tipo niñera, que son estos camiones grandes que cargan otros carros, y pues los conductores precisamente de este tipo de vehículos y de otros vehículos de carga están pidiendo mayor presencia militar en este corredor, pues dicen que se está volviendo muy peligroso. Stephanie. Miguel, y es que esta búsqueda está centrada en el norte del departamento del Cauca y los límites con el Valle para ubicar las 17 camionetas que fueron hurtadas en las últimas horas cuando hombres armados asaltaron en plena vía panamericana a los conductores de 2 camiones tipo niñera que movilizaban estos vehículos. Según los reportes entregados por la comunidad, las camionetas habrían sido llevadas hacia el sector del Naya, donde hay una fuerte presencia de la estructura Jaime Martínez, disidencia de las FARC. Las autoridades confirmaron que los vehículos tipo niñera y los conductores ya aparecieron en los límites entre Cauca y Valle, pero aún no hay rastro de las camionetas. El coronel Miguel Sastoque, subcomandante de la Policía Cauca. Esta acción delictiva habría sido cometida por aproximadamente 15 sujetos armados, quienes mediante intimidación con armas de fuego interceptaron los vehículos que cubrían la ruta Cartagena-Pasto. De manera inmediata, la Policía Nacional activó un dispositivo especial de reacción articulado con las fuerzas militares, la Fuerza Aeroespacial y los componentes de inteligencia y de investigación, lo que ha permitido avanzar en la posible ubicación de los automotores hurtados en una zona cercana con el departamento del Valle del Cauca. Ante esta situación, conductores que transitan diariamente por la vía panamericana se han mostrado preocupados por el incremento de la inseguridad, por lo que están pidiendo a las autoridades reforzar la presencia militar en este importante corredor, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Escuchen esta historia. Tras varios meses de investigación, la policía logró ubicar a un cabecilla del tren de Aragua que viajó desde Bogotá a Yopal, en el Casanare, con el objetivo de expandir allí el control de esta banda transnacional. La misión fue ordenada por el líder máximo, alias Niño Guerrero. ¿Cómo es la historia? César Chaparro. Lo que ustedes escuchan son los tiros que realizan 2 sicarios desde una moto que se movilizan por una de las principales vías de Yopal. El objetivo de estos delincuentes es atacar un concesionario de vehículos que, según las autoridades, no habrían pagado la extorsión al tren de Aragua, que estaba llegando a Casanare. Los delincuentes, después de dispararle a los establecimientos comerciales, explica la policía, enviaban videos para amenazar a sus víctimas. En uno de esos videos habla alias Mamadeo. Si no busco manera de comunicarte conmigo lo más antes posible, te incomodaré a cada uno de tus trabajadores o dejará de existir tu negocio. Atentamente, OFDI. La OFDI, según la policía, son las siglas de la llamada Oficina Federal de Yopal, como inicialmente se hicieron llamar los del Tren de Aragua, una sigla que utilizaban en los panfletos para sembrar terror entre los habitantes, como lo hizo en ese momento el encapuchado que identificaron como alias Mamadeo, uno de los coordinadores delincuenciales del tren, que tras sus actividades delincuenciales en Bogotá, recibió órdenes del máximo jefe del Tren de Aragua, alias Niño Guerrero, para trasladarse a Casanare y apoderarse de todas las economías criminales de la región. Después de casi un mes, alias Mamadeo sembró el terror en Yopal, por eso se convirtió en el objetivo principal de alto valor de las autoridades. Casi 2 meses después, alias Mamadeo fue capturado en Perú.
Luego cayeron al menos 5 más integrantes de esa organización en diferentes zonas de la región. Así lo confirma el coronel Paulo Galindo, comandante de la policía en Casanare. Pues pudimos lograr que el personal de policía judicial adelantara este trabajo. Además, ellos no tuvieron en cuenta que nosotros teníamos los controles en las plataformas Facebook, WhatsApp. La policía mantiene la alerta máxima porque las agencias de inteligencia alertan sobre la llegada de otros integrantes de la banda transnacional para intentar de nuevo retomar el Casanare. Gracias, César. Y las autoridades recuperaron en Necoclí la hacienda La Virgen del Cobre, un lugar en donde se reunían alias Pelusa, alias El Alemán y también Otoniel, alias Otoniel, para planear actos de violencia. Esto en plena época del paramilitarismo. ¿Cómo se realizó esta acción en la que fue recuperado este predio, Melissa? Miguel, pues mire, llegaron diferentes autoridades a este predio que está ubicado, como usted lo decía, en Necoclí. Tiene 1.143 hectáreas y acceso directo al mar por una vía nacional. Esto comenzó a conformarse en 1982, cuando José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, cercano a Pablo Escobar, adquirió tierras a campesinos de esta zona. Con los años, pues el lugar se convirtió en un punto estratégico para reuniones entre jefes paramilitares. La hacienda estuvo vinculada a figuras como Vicente y Carlos Castaño, pero también a Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, a Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y más recientemente a Ramiro Caro, alias Nolasco, ex jefe del Clan del Golfo. Aunque hubo intentos de extinción de dominio en 2 ocasiones previas, solo en 2023 se logró concretar, y ahora pues estaba siendo explotado por un empresario que no pagaba arriendo al Estado y tenía allí 900 reses y 150 caballos. Esto dijo el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman. Virgen del Cobre fue una finca de alias Peluso, uno de los mejores amigos de Pablo Escobar. Peluso no solamente facilitó las condiciones para que esta finca fuera epicentro de las reuniones de Don Mario y El Alemán. Esta finca se reconoce en testimonios de Ley de Justicia y Paz como un epicentro de control territorial, de descanso de tropa, también de control poblacional, también un centro de tortura. Luego del operativo, estas tierras pasaron a 120 familias campesinas víctimas del conflicto armado y pertenecientes a 3 organizaciones sociales del Urabá, Miguel. Este sábado en Autos y Motos de Blue Radio presentaremos las cifras finales del ejercicio comercial 2025 de carros y motos 0 kilómetros en el país. Las marcas ganadoras, los modelos más destacados, los eléctricos, los híbridos y el comportamiento financiero de un mercado determinante para la economía del país. Además, noticias del Rally Dakar que llega a la meta este fin de semana, avances tecnológicos para la movilidad en el CES de Las Vegas y el inicio de la temporada de grandes eventos con el MCN Show en Corferias. Yo soy Ricardo Soler y junto a mi equipo periodístico los espero este sábado a las 11 de la mañana en Autos y Motos, en todas las frecuencias de Blue Radio, en BlueRadio.com, en nuestro canal de YouTube y en la aplicación D2.